Bueno, eh, es súper interesante el poder seguir un libro que nos va guiando en la práctica. Y el libro que les compartí, que por suerte lo encontré digital, nos va marcando en el fondo. A mí me va ayudando porque podría yo traer cualquier tema, eh, y es mucho más ordenadito ir siguiendo un maestro, un profesor de esto como John Kabat-Zinn, que bueno, ustedes saben quién es, la mayoría saben quién es, que es el creador del mindfulness moderno. Y lo interesante es que como el mindfulness es como un apéndice, por así decirlo, de la filosofía budista, que es un océano, el mindfulness viene a ser como un laguito, ¿cierto? Pero cada vez que, por ejemplo, Kabat-Zinn en este libro Mindfulness para principiantes toca un tema, de alguna manera siempre deja una ventana abierta hacia la filosofía budista. Entonces es súper interesante para mí como facilitador porque toca un tema y digo, pero por acá le entramos un poquito y nos salimos un poquito del mindfulness, más que salirnos, profundizamos y después volvemos, ¿cierto? Porque yo podría, siempre les hago este comentario y trato de ser honesto en este sentido, yo no soy budista, ni soy especialista en budismo, he leído mucho, me intereso en cualquier cantidad, el mindfulness está vinculado a esto, pero no podría yo tener la patudez de decir que les doy clases de budismo, sino que desde el mindfulness salimos un poquito, abrimos la puerta, nos vamos un ratito al budismo, planteamos algunas cosas y de ahí volvemos. Ese siempre es la intención y me encanta además cómo funciona eso. Y les quiero leer el por qué vamos a entrar al tema que les quiero proponer. Y es el texto de John Kabat-Zinn que les propuse, que les envié. Me voy a buscar acá. Ya. John Kabat-Zinn acá habla en un capítulo, y eso que esto es mindfulness para principiantes, habla del despertar, que es un tema inmenso. O sea, no es para hablarlo como hacemos acá 15 minutos, 20 minutos, es para hacer un seminario sobre lo que significa el despertar. Entonces dice, el despertar. Aunque muchas personas lo ignoren, las estatuas de Buda, como muchos otros objetos de arte budista, no son estrictamente hablando símbolos de divinidad, sino representaciones de estados mentales. El Buda simboliza la encarnación del despertar. Tengamos en cuenta que el apelativo Pali, el idioma en que se escribieron sus enseñanzas, Buda significa el que ha despertado. ¿El que ha despertado a qué? Dice John Kabat-Zinn acá. ¿El que ha despertado a qué? El que ha despertado a la naturaleza de la realidad y a la posibilidad, asumiendo un estilo de vida sistemático y práctico, de liberarse del sufrimiento. Yo me voy a quedar simplemente con esto que está planteando acá, porque después no sigue como profundizando en el despertar, pero dice, ¿el que ha despertado a qué? El despertar, que es un término súper budista, el despertar es despertar a qué. ¿Qué es lo que se despierta? ¿O a qué despertamos? ¿O en qué estábamos soñando? ¿O en qué estado estábamos de somnolencia que de repente nos damos cuenta? Y despertamos a qué realidad. Y bueno, uy, ya. Digo uy porque meterse en esta cuestión es inmenso, realmente inmenso, y voy a tratar de hacer un gran esfuerzo, realmente un gran esfuerzo de acotarlo. Son muchas las cosas a las que podemos asociar el despertar. De hecho, decían, el Buda es un ser iluminado, ¿cierto? Ahí nos metemos en otro rollo. Pero quedémonos con el despertar, ¿sí? ¿A qué despertamos?
¿qué es lo que se despierta? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Y es, como les digo, un montón de cosas. O sea, si nos reconocemos, o más que nos reconocemos, alguien nos indica, no sé, la Anto es una persona que está despierta desde un punto de vista budista, podríamos estar refiriéndonos a un montón de características de situaciones que la Anto se está dando cuenta que la mayor parte de la gente, porque no tiene una práctica de esto, no es consciente o no está despierta en ese sentido. Son muchas cosas. Yo me voy a centrar en un elemento que está dividido en tres partes, que es uno de los fundamentales, y nos vamos a quedar ahí. Y hoy día vamos a ver uno en particular, ¿sí? Que son los tres venenos. Así se plantea el budismo. Por lo tanto, el despertar, en parte, insisto, en parte, es poder salir de estos tres venenos, ¿sí? Algunos maestros, algunos lamas budistas se refieren a esto como los velos. Los velos como que tuviéramos una cortina delante de nosotros que no nos permite ver la realidad. Entonces, eso, qué bueno que lo dije así porque ahora me acuerdo más. Una persona despierta es una persona que puede realmente estar en la realidad, darse cuenta de la realidad sin velos, con los menores velos posibles, que puede tocar la realidad, puede ver las cosas como son. Bueno, y resulta que estos tres venenos son los siguientes: el apego, el rechazo y la ignorancia. El apego, el rechazo y la ignorancia. Entonces vuelvo de nuevo para atrás. Alguien que es consciente y de alguna manera supera o se da cuenta del apego, del rechazo y la ignorancia es una persona que está haciendo un camino a ser más despierta. Y hoy día nos vamos a centrar en el apego. Voy a tratar de ser sintético en esto, lo más resumido posible. La mente y nuestra naturaleza humana tiende a que todas las cosas con las que nos relacionamos las enjuiciamos de alguna manera, las saboreamos de alguna manera. Y nosotros establecemos con un me gusta, ¿cierto? No me gusta, es neutro y todo la gradiente de posibilidades desde ahí. Y lo que ocurre con las cosas, por ejemplo, que nos gustan, es que nos gustaría meterla en una cajita, atesorarla y llevarla para la casa, ¿cierto? Y guardarla y que dure para siempre. Entonces, cuando tenemos un día con nuestra pareja, que si conocimos una pareja y fue un encuentro de amor intenso y toda la cuestión, lo que quisiéramos es que ese amor intenso durara para siempre. Cuando estamos comiendo algo rico, comemos helado y nos dan ganas de estar exquisito el helado y de que el helado sea infinito, que las cucharadas nunca dejarán de estar ahí. Y estoy hablando de cosas, de algunas cosas, bueno, pero por ejemplo, lo podemos llevar cuando tenemos un trabajo y nos ascendieron y ahora somos gerente general de la empresa, director de la empresa. Nos identificamos con ese, soy director de la empresa, ¿cierto? Tengo un buen sueldo, tengo una reputación y quisiéramos que eso fuera para siempre también, porque que lo pudiéramos atesorar y eso nos define. Si tenemos una buena situación económica, también nos aferramos a eso. Si es que alguien, no sé, mucha gente nos respeta y empezamos a sentir que nuestro ego se empieza a inflar porque dicen, oh, no sé, Héctor, poniéndolos voy a ocupar a ustedes de ejemplo, Héctor es un gran profesor, entonces Héctor se empieza a identificar con ese gran profesor, soy el gran profesor, eso dice su ego en el fondo, ¿cierto? Todo lo que nos gusta y a veces, bueno, ya entramos en el terreno del masoquismo, algunas cosas que nos duelen, no podemos generar un apego a las cosas, ¿sí? A las personas, a todo. Y lo que nos dice el mindfulness y este camino de mirada del budismo es que tenemos un problema.
que una cosa es disfrutar lo que viene en la vida y la pareja y el trabajo y la familia y los logros, y otra es apegarnos a ello, querer que eso nos identifique, que sea parte de nosotros, que nunca se acabe. Pero hay un problema fundamental. Todo es impermanente, todo se acaba. Es, y esto, a mí me encanta esto mirarlo porque eh, la filosofía budista, y también uno podría mirarlo como la religión budista, bueno, es un sistema de entendimiento y desde la religión un sistema de creencia. Pero esto es verdad. Cuando, cuando hablamos de la verdad fundamental es que nada es para siempre. Yo lo siento en esta etapa de mi vida como súper claro, además que hablando un poquito, si lo puedo traer como un poquito a mí, yo tengo 55 años y voy dándome cuenta cómo voy envejeciendo, o sea, me empiezan a doler las caderas, se me empiezan a olvidar más las cosas y muchas cuestiones que cuando joven ni las pescaba, me estoy dando cuenta algún día, y no lo digo en forma dramática, probablemente voy a ver mucho menos, voy a oír mucho menos, ¿cierto? Eh, por más que quiera las personas que van a estar conmigo, o yo voy a morir, o ellos van a morir, y las cosas se van a acabar, todo se acaba, todo es temporal. Entonces, cuando nos identificamos con las cosas, con lo que creemos ser, ¿cierto? Nos estamos identificando con algo que es insustancial. Eso no significa que no tengamos acá, bueno, dejo eso en primer plano y planteo una segunda cosa. Hay, hay mala comprensión de esto, del no apego, del rechazo al apego. A todo esto, la figura que les mandé, porque cada uno de los venenos es una figura en la rueda del Dharma del budismo, y en el caso del apego es un gallo. ¿Y por qué es un gallo? Porque el ego empieza a buscar acá, así como a picotear por todas partes, como para darse como para inflarse, como para sentirse que si no obtengo satisfacción acá, la busco acá, 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 siempre buscando satisfacción como afuera, ¿cierto? Sin entender la naturaleza de la vida que es el no apego. Y les decía, iba camino a decirle que a veces se confunde con que esta práctica es una invitación a no sentir placer, a no disfrutar ese helado, a no disfrutar esa noche de pasión con esa pareja, porque no, pues porque es impermanente. Entonces yo estoy más allá de eso y me distancio de esa situación. ¿Sí? O también puede ocurrir la confusión de que estamos con una pareja, estamos con un familiar que queremos mucho, ¿no? Te miro a ti, lo estoy pensando, ¿cierto? Y no podemos sufrir cuando esa persona se va, por ejemplo, ¿cierto? Por muerte o se quebró la pareja, no podemos sufrir porque, o si no tenemos apego a esa situación. ¿Sí? Y no, pues, o sea, tenemos derecho a tener dolor y siempre vamos a tener dolor. También tenemos derecho al placer, ¿verdad? El problema no es el placer ni el dolor. El problema es decir, oh, perdí a esta persona y ya mi vida no tiene ningún sentido. Por lo tanto, había una identificación completa, había un apego. No es un dolor, es un apego. Estoy apegado a eso. Y a veces estamos apegados a puras tonteras también, po, a nuestros puntos de vista dogmáticos, a cuestiones que incluso nos hacen mal. Eso, en términos de mindfulness, hay un fundamento que es el dejar ir. El, es el dejar ir. Y dejar ir, ¿m? Ceder. Muchas gracias, exactamente, el ceder. Eh, sí, no me acordaba exactamente cuál era. El ceder. Y termino con esto. Hay un maestro de mindfulness que se llama Jack Cornfield,
que dice, hay tres cosas principales en la vida: cómo has vivido, cómo has amado y cómo has dejado ir, como, como sabiduría profunda. Aprender. Y esta práctica, incluso cuando nosotros hacemos la meditación, el escáner, cuando estamos en Shavasana, fíjense que decimos, soltemos las tensiones, soltemos los apegos. De alguna manera, cuando sentimos que vamos dejando, como si llegamos a esta práctica podría ser otra también, es como que llegáramos llenos de maletas, llenos de mochilas, llenos de cosas, y poco a poco vamos soltando nuestras cosas y la vida se va haciendo más liviana para poder disfrutarla, pero con el menor apego posible. Es re difícil, pero el apego es parte de los venenos que plantea el budismo. Eso quería plantearles hoy día. Es algo fundamental. Les mandé un artículo, por lo demás, un artículo que critica el mindfulness entre medio. Lo dije, "Nah, está bien, pues sí, 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 entre más amplio el pensamiento, mejor". Critica un poquito al mindfulness secular, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo pasa como por una línea, pero habla mucho sobre el apego, la impermanencia, la no identificación, el dejar ir. Eso. ¿Alguien quiere plantear algo sobre esto? Es un temón temazo. Sí, Laganto. Sí, no. Para mí fantástico porque así no quedo yo nomás fume. Eh, Mientras al principio, antes de tocar la impermanencia, como que en mi cabeza era como, esto es impermanencia, como eh, estaba como muy ligado. Yo venía pensando que hace 6 años atrás, 7 años atrás, estaba en una relación súper tóxica donde hubo violencia y yo aún así me apegué y quise estar ahí. eh, y creo que hoy día el principal problema de las relaciones tóxicas, hablando de lo que es pareja, bueno, relaciones tóxicas igual en familia, temas familiares, amistades, eso, tiene justamente que ver con el apego, con el no querer perder ese vínculo, por más tóxico que sea, hay cierto miedo a perder eso, con no estar, como con perder lo que hay, como no ver más allá y sentirse que necesitamos esa relación porque nos nutre de alguna forma. Y yo pasé por eso, pasé como 6 7 años atrás, tuve ese apego, tuve esa relación tóxica, pero creo que hoy día, después de 6 años y después de practicar mindfulness 3 años, la muerte de mi mamá se vino a darme como esa lección de que he trabajado harto en el apego. No sé cómo hoy día podría relacionarme, no sé cómo estoy para relacionarme con un otro, porque hace mucho tiempo que no tengo una relación. No sé si me sané en ese aspecto, pero creo que voy bien encaminada porque he sido capaz de desapegarme, eh, aún con dolor, aún con tristeza, pero entendiendo que a mi mamá la tuvieron que desconectar y esa decisión la tuvimos que tomar nosotros. Y cuando me desapegué de mi egoísmo de querer tener a mi ser querido a mi lado, vivo a como sea del lugar, que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, cuando entendí que mi mamá, estando en esa situación, solo por mi egoísmo no iba a estar bien, entendí que eso era, pues eso era el desapego, es como, pero no el desapego en una forma despectiva, sino que el desapego en sacar tu ego, dejarlo de lado, sacarte a ti como prioridad y velar por la prioridad de la persona que estamos queriendo tener a nuestro lado. Entonces, creo que hablando a título muy personal, creo que esa maduración hoy día la entiendo y escucharte decirlo y como que es un veneno, me alivia un poco, sentirme un poco despierta. No sé, al terminar de repasar los tres venenos, podría decir que estoy ya comenzando un despertar, pero es bonito eh, poder, como decía Héctor la semana pasada, tener el privilegio de eh, venir a esta instancia y poder despertar un poquito cada día. Así que eso, eso quería comentar. Acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, Vamos por eso también. No, yo solo también quería comentar que también existe el ego espiritual también. Sí. Y el ego espiritual es sumamente peligroso y también es un veneno.
De hecho, hay muchos líderes espirituales que han hecho actos abominables, incluyendo un líder del budismo también, que lo han visto, y eso es ego, porque fue tanto el nivel de endiosarlo. Y frente a eso también quería argumentar, que no lo he escuchado, pero algo que afirmo yo, porque yo lo he vivido y porque yo lo he sentido y lo he visto con mis ojos. Está bien que existe la impermanencia, pero existe algo que es permanente y que está siempre ahí. Nosotros vamos a seguir, vamos a ir transformándonos, pero hay algo que siempre está permanentemente ahí, que es un misterio, ¿cierto? Y que en muchos lados, muchas filosofías tratan como de no encaminarlo como a algo mucho más, más como de religioso, como decías tú, pero existe, pues hay algo que está permanente, que está siempre ahí, porque nosotros en este momento hay millones y millones de seres vivos que son microorganismos que se están creando, creando, creando. Todos los días la naturaleza está creando, creando. Nosotros en la impermanencia vamos a envejecer, morir, pero todo se sigue creando, creando. Y sigue la creación y va a seguir. Y va a seguir y seguir una creación que es incontrolable para el pensamiento y la mente humana. Entonces, solamente yo le pondría eso. O sea, está bien, somos y concientizar de la impermanencia nos hace también mucho más sabios en el sentido de poder controlar nuestro ego, porque nos damos cuenta de que finalmente no somos lo que creemos que somos. O sea, tengo un nombre, tengo una identidad, tengo un trabajo, pero finalmente eso es impermanente, porque, como tú decías también la semana pasada, creo, lo argumentábamos de que las instituciones, po, ¿cierto? Pero todos somos reemplazables, pero en las familias no somos reemplazables porque queda en el recuerdo, que es apego. ¿Cierto? Igual el papá siempre va a ser el papá, la mamá siempre va a ser la mamá y van a pasar las generaciones, van a recordar al papá y la mamá, pero en la empresa no, pues, se acabó, o sea, se murió y se murió nomás, pues ya hay otra persona que es como frío, fuerte, pero es así. Ujú. Pero hay algo que es permanente, que está siempre ahí, po, y siempre va a estar. Es que está súper bueno lo que me decís porque es Mm. como para poner el acento que impermanencia no significa que todo finaliza. Impermanencia es que está todo en constante proceso de cambio, Claro. podríamos decir. Porque lamentablemente en el budismo también se ha dado mucho la vuelta a la especulación y lo que hoy día el yoga moderno, que está sumamente, tú te metías a Instagram y tú ves unas cosas y Dios mío, bro, hay cosas que yo creo que tú lo has visto también, que tú lo pasas, ni siquiera le pones, ni siquiera lo comentas, pero es tanta especulación que tiene que ver con el entender mal los conceptos muchas veces, Mm, po, mm, ¿ya? Y tú lo explicas súper bien y se ve la profundidad y el interés de que se transmita bien, po, y ujú, tienes el autor, o sea, como norma APA, o sea, aquí está el fundamento. ujú, Pero lamentablemente venimos de otras escuelas que han especulado tanto que la gente a veces cree que todo es impermanente. ujú, Pero cuando tú cerrás los ojos, meditas y te das cuenta que hay algo mucho más en ti. Lo que tú argumentabas otro día muy bien, que hablabas de que finalmente si la respiración dependería de nosotros, estaríamos muertos. ujú, Porque no podríamos controlar la respiración. Entonces hay ujú, algo más poderoso adentro que está siempre ahí como la inhalación, la exhalación, la última exhalación, también la primera inhalación. No sé, hay cosas que son perfectas, pues, y eso es ujú, permanencia también. ujú. Eso. Sí, sí, Mm. súper interesante, súper interesante. Sí, yo te lo pido después, no te preocupes. Ahí lo voy a No, buscar. encadéname. ¿Alguien más? Creo que nos queda. Ah, estamos. Sí, Pati. Y con la Pati cerramos porque estamos justos. Yo no estoy de acuerdo. Me opongo a todo. No, no, o sea, no es que no, es como se llama, es más que no estar de acuerdo, lo digo obviamente para provocar, pero es como que yo creo que igual hay una especie de bendición en estar dormido, porque si tú no estás dormido no puedes despertar. Mm, Entonces, cuando uno tiene velos, los que sean, mm, y te hacen aferrarte a estos, o te surgen estos venenos que menciona, es como también, es porque no eres consciente también de esas cosas. Entonces, lo bonito para mí del mindfulness es que te entrena para ese tránsito de ir reconociendo el velo y de ir despertando y de ir siendo consciente, incluso siendo consciente de cuando ves algo y no quieres despertar, ¿cachai? Y creo que eso igual es algo eh, bonito del mindfulness y que te confronta también con uno mismo
a lo mejor de la tosudez de uno mismo, ¿me entiendes? O también de ese algo, de ese apego que puede ser algo que te protege o no te protege, o sea, que es parte del autoconocerse también. Mm. Y creo que eso también es válido, o sea, porque a lo mejor la otra, ayer fue, no sé, vi una película tonta de esta, de YouTube, no sé, algo, o no sé dónde me salió un dicho así, que los tiempos de Dios son perfectos, una cosa así decía, pero en el fondo el trasfondo de eso es que cada cosa tiene un proceso. Y a veces es como cuando te pasa una vez, te pasan dos veces, te pasan tres veces y tú no quieres verlo y ya te tienen que pasar como 10 veces para que quieras verlo, o a lo mejor tú lo viste y no quisiste conscientemente no reconocer eso que te hizo bien o te hizo mal. Pero el mindfulness es esa invitación a hacer eso un proceso que también sea adecuado al proceso interno de cada uno. Y eso creo que es súper valioso. Estoy súper de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. Ya. Bueno. Ya, vamos con el... Hoy, ojalá algún día. Ya, que hagamos un retiro. Bueno, vamos a hacer el yoga ahora. Vamos a llevar la teoría a la práctica, a la práctica práctica. No, es el revés, así. Si te motiva, Héctor, te puedes ir al lado oscuro de la fuerza. ¿Cómo? Ya pasé. Ya, vamos a comenzar la secuencia. Vamos a comenzar la secuencia en la postura que llamamos Vajrasana, que es esta postura en que nos sentamos en los talones. Si esta postura les fuera incómoda, siempre como ahí está eh, Paola que está probando la práctica, uno se puede poner un cojín en los glúteos, otro en los empeines, o ponerse con piernas cruzadas también. Es una opción si fuera incómodo esta posición, incómoda esta posición. Lo importante es si estamos de piernas cruzadas, estamos en la postura clásica que estoy haciendo de la postura del diamante, es que podamos cerrar los ojos y, como decía la Patti, confrontar lo que está ocurriendo, cómo nos sentimos, cómo, cómo llegamos a la práctica hoy día, cómo llegamos emocionalmente, cómo está nuestra mente en su agitación, cómo está el cuerpo, que está directamente ligado con la mente. Entonces, si detectamos alguna tensión en el cuerpo, llevamos a que la mente se fije en esa tensión y se disuelva. Como que botáramos las tensiones y fuéramos como una montaña y por las laderas, entre los hombros fueran y los brazos fueran esas laderas de las montañas, vamos botando tensiones, aferramientos, apegos justamente, que se relacionan con los que tenemos en la mente. Sentimos el peso del cuerpo también. Y sentimos la respiración consciente, sin intervenir la respiración, también sin apegarnos y tratar de controlar esa respiración, simplemente observándola, dejándola ser. Y dejamos ser la fuerza de gravedad en nosotros, dejamos ser nuestras emociones,
nuestros pensamientos y nuestra respiración. Y muy despacito vamos a cambiar la postura a la de Chakra Vakasana 1, que es la postura de la mesa, en que ubicamos las manos a la altura de los hombros y las rodillas a la altura de las caderas. Y estando en esta posición, vamos a sentir la textura del mat, el peso del cuerpo en la zona de adelante y en la zona posterior. Respiramos profundo acá. Y luego vamos inmediatamente a ubicar los codos donde estaban las manos. Y las manos, las palmas de las manos se van a mirar entre sí, con los brazos también a la altura de los hombros. Sentimos la zona del cuerpo que toca el suelo. Respirando profundo, estimulamos las zonas del cerebro que, donde están las funciones de la contemplación, de la concentración. Y vamos a comenzar en inhalación a elevar la pelvis hacia el cielo y vértebra a vértebra nos vamos a ir arqueando en la inhalación y los que gusten, es opcional, pueden abrir las manos cuando la onda avance hacia los hombros. Y luego basculamos la pelvis primero hacia el ombligo, exhalando progresivamente y vértebra a vértebra se va cerrando la posición. Y también cuando va la onda a la altura de los hombros, de los brazos, podemos cerrar las manos hacia el suelo, exhalando. Y repetimos, inhalación, basculación pélvica hacia arriba, vértebra a vértebra, va avanzando la onda como unas teclas de piano que van progresivamente sonando hacia adelante y podemos abrir las manos y luego exhalando pelvis hacia el ombligo. Repitan todas las veces que les sea interesante esto. Importante que no se haga mecánico. Si sienten que lo están haciendo por hacerlo sin sentir el cuerpo, deténganse y comiencen de nuevo. No tiene nada de malo, está perfecto. Y luego de algunas repeticiones vamos a volver a la postura inicial, a Chakra Vakasana 1 o la postura de la mesa con estas manos que están a la altura de los hombros y estas rodillas que están a la altura de las caderas. Respiramos profundo, sentimos el peso del cuerpo y distribuimos bien ese peso, que no se cargue ni hacia atrás ni hacia adelante. Sentimos las zonas del cuerpo que pesan en esta postura. Respiraciones profundas. Y luego, inhalando, retomamos el movimiento de onda, arqueamiento hacia el cielo, sube la pelvis y la onda va avanzando por toda la columna hasta tocar el cuello y la cabeza.
Y luego, siempre de abajo hacia arriba, la pelvis se recoge en exhalación, presiona un poquito el vientre, ayuda a exhalar, mientras vértebra a vértebra vamos cerrando la postura. Y continúen con su propia guía, las repeticiones que gusten, siempre mucho contacto con el cuerpo. Coordinando el arqueamiento progresivo con el tiempo que dura la inhalación y el recogimiento pélvico hacia el vientre y el cierre, lo que dure la exhalación. Y luego de algunas repeticiones, vamos a enganchar los dedos de los pies en el mat, en el suelo. Vamos a acercar un poquito las manos, un poquito solamente, hacia el cuerpo y vamos a hacer una pinza que se llama Adho Mukha, que es una pinza que no es perfecta, no es un triángulo, es una pinza con las rodillas semiflectadas. Y nos vamos a quedar sintiendo la pinza un instante. Y luego vamos a acercar un poquito el vientre a los muslos y llevar la cabeza un poco entre medio de los brazos, como en una intensificación. Y luego bajamos las rodillas, la coronilla hacia el suelo y compensamos el trabajo que hemos hecho llevando los brazos hacia atrás en la postura del bebé. Y ahí podemos soltar la columna, dejarnos ir por la gravedad, soltar ese apego también. Y luego con las manos, que las manos hagan el esfuerzo, vamos subiendo la columna súper, súper, súper lento, con la cabeza abajo todo el tiempo mientras la columna se va enderezando. Y cuando ya la columna esté bien derechita y hagamos un poquito de conciencia corporal, de autocuidado, bien conscientes de eso, cómo está el equilibrio de la presión del cuerpo, cómo está la respiración, llevamos la mirada al frente para hacer otra detención en Vajrasana, que sea una estación para escucharnos, para observar cómo estamos. Simple escucha. Y desde acá vamos a preparar la siguiente asana, que es Paschimottanasana. Para eso nos sentamos en el mat. Elegimos algún elemento alzador que puede ser una mantita o un cojín simple que vamos a ubicar debajo de los glúteos, nos vamos a sentar en él. Esto se hace porque si no tuviéramos un elemento alzador sería difícil bascular la pelvis. Y vamos a ubicar las piernas no muy lejanas a nosotros, sino que los pies, perdón. Vamos a apoyar los tobillos en el mat y las rodillas un poquito flectadas, que estén a la altura de las caderas, que no estén muy abiertas, que estén a la altura de las caderas. Fíjense en eso.
Eh, y apoyamos las manos en el suelo y estiramos la columna un poquito, como postura de entrada. Y luego vamos a ubicar las manos a alguna altura que sea cómoda, que puede ser en las pantorrillas, en las rodillas. Y nos vamos a quedar acá sintiendo la postura un instante antes de movilizarnos. Y percibir el cuerpo, respirar profundo. Y vamos a comenzar un movimiento inhalando. Vamos a estirar la columna. Y exhalando, vamos a bajar un poquito. Es la columna, no es la cabeza y el cuello. Es la columna completa la que se acerca un poquito más a los muslos. Y repetimos, inhalando, estiramos. Y exhalando, bajamos otro poquito y pueden ir avanzando los pies si es que ustedes quieren, si el cuerpo se los permite. Repetimos, inhalando, estiramiento, como un movimiento de onda. Exhalando, se acerca un poquito más el vientre a los muslos. Bajan un poco más las manos. Y así vamos haciendo Paschimottanasana hasta que sientan que llegaron a un tope y ahí se sostienen desde esa zona de los pies, de las piernas, y dejan caer el tronco hacia adelante, lo que puedan según su anatomía. Algunas personas pueden llegar a tocarse los pies, las plantas de los pies y quedar bien extendidos. Otros como yo llegamos como al medio. Da lo mismo. Lo relevante es sentir en cada exhalación que el cuerpo cede un poquito más, sentir la gravedad y no poner resistencia. Y para salir de la posición vamos retrocediendo las manos, hacemos algunas ondulaciones, que no sea llegar y extenderse, sino que lo vamos haciendo de a poquito. En un minuto sacamos nuestro elemento regulador que hayamos elegido y poco a poco vamos retrocediendo, las manos cada vez más atrás. Luego los codos podemos apoyarlos y seguimos haciendo movimientos ondulantes hasta llegar a Shavasana, la posición en que estamos completamente extendidas y extendidos en el suelo. Los pies caen flojos a los costados, las palmas de las manos miran el cielo. Y esta es la posición más potente para dejar ir, para soltar los apegos. Identificando cada zona del cuerpo desde la punta de los pies a la cabeza, que esté tensa, y la disolvemos y es como que el suelo fuera una esponja y cada vez fuéramos más profundos, hundiéndonos, naufragando en este dulce mar. Observemos el movimiento de la respiración. La respiración que pulsa, inhalando, el vientre se dilata, exhalando se contrae, inhalando el pecho se abre, exhalando el pecho se cierra. Y cada vez que botamos el aire en exhalación, botamos tensiones, aferramientos.
durezas del cuerpo y de la mente y del corazón. Vamos a recoger una rodilla apuntándola hacia el techo y luego vamos a recoger la otra. Y vamos a preparar la torsión, que en yoga se llama Yatahara Parivriti, que funciona de la siguiente manera. Vamos a despegar un poquito la planta de los pies del mat y nos vamos a dejar caer en postura fetal hacia un costado. Y vamos a extender el brazo y la mano que está tocando el suelo, la vamos a extender en 90 grados en relación al cuerpo. Y las rodillas que estén lo más altas posible, ojalá a la altura de la cintura, pero por ahí, lo más alto que podamos. Y el otro brazo con la otra mano se van a posar, se van a sostener en el brazo que está extendido. Y luego vamos a hacer otro ajuste, vamos a sacar un poquito el hombro del brazo que está abajo, lo vamos a extender un poco más hacia adelante, de manera que haya una mayor distancia entre las dos manos. Y esta es la entrada de la posición, acá sentimos la postura, respiramos. Y luego la mano que está abajo tocando el suelo se va a dirigir hacia la rodilla, a las rodillas, y las va a sostener. Quedando el brazo que está arriba, el del hombro que está arriba, queda tocando apenas el suelo. Y vamos a comenzar la torsión elevando muy lentamente ese brazo que quedó suelto y la mirada va acompañando con los ojos cerrados en la dirección de la mirada, esta extensión de la mano, del brazo que va desafiando la gravedad y llevando todo el sentir a la zona de la cintura, del brazo, del hombro, del cuello. Como si abriéramos un libro grande. Hasta que el brazo y la mano van a tocar el suelo. Y ahí desplegamos la fase estática del asana para sentir la cintura, el cuello, el pecho abierto, la respiración. Y para salir de acá, de esta posición, empuñamos la mano que tocó el suelo, la del libro que se abrió. Ese puño va a ir en dirección al hombro. Y ahora el cierre del libro es el cerrar este codo que va a ir hacia la postura fetal y la mirada de ojos cerrados va a ir siguiendo este codo hasta volver a la postura fetal inicial. Sentimos la postura, pura conciencia corporal, puro sentir el cuerpo como esté. Y desde acá vamos a estirar los pies hacia adelante, haciendo sonar el mat, arrastrando pies, piernas. Y eso va a provocar en forma natural que volvamos a la postura de Shavasana, la postura extendida de espalda. Y si tienen algún dolor lumbar, pueden traer las rodillas al pecho para descansar un poquito las lumbares.
y volver a Shavasana. Luego volvemos a apoyar las plantas de los pies en el suelo con las rodillas hacia el cielo. Separamos un poquito las plantas de los pies del suelo. Nos dejamos caer hacia el costado que no nos hemos dejado caer en postura fetal. Y hacemos los ajustes que les indiqué, que es las rodillas estén bien arriba, bien levantaditas cerca de la cintura, que el brazo que está abajo y la mano se extiendan en 90 grados, que la mano que está arriba se pose encima de esa mano, ese brazo, y luego que el hombro lo extendamos hacia afuera para que haya una distancia mayor entre las dos manos. Luego la mano que está abajo va a ir a bloquear las rodillas. Hacemos una pausa acá y luego comenzamos la apertura de este libro imaginario, elevando el brazo con esta mirada que va a seguir el transcurso del viaje de este brazo que llega al cenit y luego sigue bajando, desafiando la gravedad, hasta que respetando el tiempo de cada uno, el brazo va a caer hacia el otro costado y nos quedamos sintiendo la torsión, cintura, pecho, corazón, brazo, relajando los hombros, fase estática de puro oír el cuerpo, sentirlo. Y para salir vamos a empuñar la mano que toca el suelo, el puño viaja hacia el hombro, queda el codo flectado y comenzamos el cierre del libro ahora, observando el viaje del codo a la postura fetal, tomándolo todo esto con mucha lentitud, dándonos harto tiempo para hacer este cierre. Y cuando lleguemos a la postura fetal la sentimos un instante y luego volvemos a arrastrar los pies, las piernas haciendo sonar el mat. Volvemos a Shavasana. Y Apanasana, trayendo las rodillas al pecho para descansar un poquito las lumbares. Y luego Shavasana nuevamente. Quédense en esta extensión, en este sentir de su cuerpo estirado. Y se pueden preguntar internamente qué ha cambiado en el cuerpo, qué se ha transformado en las transformaciones simples de muscularmente qué se siente, qué zona adquirió más calor o más frío, qué zona se relajó o se tensó. Todo es válido. Es una escucha de la relación del cuerpo con toda la secuencia de yoga que acabamos de hacer. Y cuando se sientan preparadas y preparados, van a flectar una rodilla, luego la otra,
Se dejan caer en postura fetal hacia el lado que prefieran. Nunca desaprovechamos la oportunidad de sentir una postura. La postura fetal también tiene algo que decirnos de nuestro cuerpo. Podemos captar sensaciones allí. Y desde la postura fetal nos vamos a sentar al cojín o la postura que nosotros prefiramos, cojín, silla, o si lo necesitan, shavasanas, para hacer la meditación de hoy. También aprovechamos de abrigarnos, de buscar toda la comodidad, si necesitamos cojines para ponernos en las rodillas. La idea es poder estar en inmovilidad y de la forma más grata posible. Para los que están en la casa, voy a apagar la luz y va a quedar esta lamparita como muestra de que sigo aquí. Tómense su tiempo para estar cómodos, nos vamos a dar unos segundos más, un minuto más para que se acomoden bien. Y ya observando que todos están en su posición, más o menos cómodos, vamos a comenzar cómodos y cómodas. Comenzamos la meditación de hoy día. Sentimos el cuerpo. Cuerpo. Recorremos el cuerpo, los pies, las piernas, la zona pélvica, la columna, la espalda, el vientre, el pecho, los brazos, las manos, el cuello, el rostro, la cabeza, el cerebro. Y relajemos. Este es un proceso que puede durar eterno, en verdad. Ir identificando zonas del cuerpo que estén más tensas o menos relajadas y vayan soltándola. Y cada vez que se suelta una zona tensa o menos relajada, es como que se cortara un elástico. Se suelta esa zona del cuerpo. Pierde esa tensión innecesaria. Y vamos a tomar conciencia un instante de la base de apoyo del cuerpo. Si están sentados, sentadas, la zona de los glúteos, de los pies, de las rodillas, lo que llamamos la base de apoyo estructural del cuerpo en la meditación. La base de la montaña también le decimos.
El cuerpo en ese sentido simula una montaña, en que las pies, las piernas son la base, el cuerpo en las laderas y la cabeza es la cumbre. Luego vamos a poner la atención específicamente a la zona de la columna donde se engancha en la base de apoyo. Está ahí en el coxis, en el hueso sacro. Incluso podemos jugar un poquito con la columna, pero con movimientos muy milimétricos, moviéndonos hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás para tomar conciencia de ese punto donde se equilibra la columna. Y vamos a tratar de buscar sin pretensión, un intento nomás, de encontrar ese punto, que hay un punto específico en que la columna se sostiene en la base de apoyo sin hacer esfuerzo. Es como equilibrio, como en la bicicleta. Hay un punto donde no estamos ni hacia adelante ni hacia atrás, como que paráramos un lápiz así. La columna se sostiene por sí sola, con el mínimo esfuerzo. Y ahora, inhalando, vamos a ir separando las vértebras de la columna suavecito y exhalando sin perder el ascenso de la columna, vamos a presionar con los glúteos el cojín. Inhalando, volvemos a crecer un poquito separando las vértebras, haciendo crecer la columna. Y exhalando, volvemos a presionar hacia abajo en un movimiento de flechas contrarias, de fuerzas contrarias. Continúen, es súper rico y sensible este ascenso de la columna. Sentir que podemos hacer esta separación de vértebras y ascender. Hasta que en un momento nos detenemos porque ya es suficiente el estiramiento de la columna. La columna está en una postura atenta, no solo relajada, sino pendiente de lo que está ocurriendo en nosotros. Y por último relajamos un poquito los hombros y hacemos el ajuste habitual del mentón, que es bajar un poquito la pera hacia el pecho. Y ojalá desde ahora podamos estar en inmovilidad lo más inmóviles posible, tampoco sin exagerar. Pero si nos pica algo, sentimos un cosquilleo, tratemos de sentirlo sin movernos. O si estamos con mucha actividad interna, tratemos de controlarla y mantener la inmovilidad. Es solo un ratito, unos minutos. Lleven la atención ahora, la atención completa, como si la vida y el mundo dependiera de ella, a algún punto de su respiración. La inhalación o la exhalación, lo que sientan más claro. Y también fijen ese punto en alguna zona donde sienten más claramente la inhalación o la exhalación. Entonces son dos elementos, identificar si sentimos más claramente la inhalación o la exhalación y en qué zona del cuerpo. Vientre, pecho, nariz. Puede ser la sensación de sentir la respiración en todo el cuerpo también. La idea es que fijemos un punto amplio, un punto muy específico. Y cuando identifiquemos ese punto o donde nos vamos a quedar, la mente se posa completamente en ese inhalar, exhalar y el punto donde lo sentimos.
la mente se fija, se absorbe en ese punto. Y si se distrae, como va a ocurrir un montón de veces, observamos que nos distrajo y volvemos a ese punto que le llamamos el ancla, el punto de fijación. Desde este instante me voy a quedar en silencio varios minutos y vuelvo al final en el proceso de salida de la meditación. Son varios minutos los que estaré en silencio para que sigan su propio camino, su propia senda. Que la relación con su respiración sea la de un observador, no la intervengan, no traten de controlarla. Menos control.
Observa cuidadosamente dónde está tu mente y si se distrajo, llévala de nuevo hacia ese punto de la respiración que elegiste, con el cariño de una madre que toma a su hijo cuando se perdió, lo toma de la mano y lo trae nuevamente a casa, sin ningún rencor, ningún enojo, con puro cariño y compasión. Focalización en el aire que entra, observación del aire que sale. Nos mantenemos en meditación silenciosa, inmóvil, mientras les leo una cita de Mark Epstein, un psicoanalista ligado al budismo, que habla de lo que conversábamos al principio sobre el apego. Dice, el objetivo de la práctica no es erradicar el deseo, sino relajar nuestro apego a él. El sufrimiento no surge de la vida en sí, sino de nuestra insistencia en que la realidad se ajuste exactamente a la idea que nos hemos hecho de ella. El objetivo de la práctica no es erradicar el deseo, sino relajar nuestro apego a él. El sufrimiento no surge de la vida en sí,
sino de nuestra insistencia en que la realidad se ajuste exactamente a la idea que nos hemos hecho de ella. Y con este disolver la pretensión de que las cosas sean como nosotros queremos, que la vida se ajuste a nuestra idea que tenemos de ella, soltar ese apego, aceptar las cosas como vienen, como son, impermanentes como son, vamos a mover la atención hacia el bajo vientre y vamos a intervenir ahora sí la respiración, ya no como testigo, sino ir haciendo respiraciones profundas, varias respiraciones profundas. Y vamos a terminar la práctica como es habitual, pero no por habitual. Dejamos de aplicar la mente de principiante haciendo 3 respiraciones súper profundas por nariz y botando el aire lentamente por nariz. Muy despacito vamos aterrizando nuestra vida cotidiana, estirándonos lentamente, dedos de los pies, de las manos, brazos, saliendo de a poco de la meditación. Voy a encender una luz acá. Abran los ojos con el mismo cuidado. Y los invito a terminar la práctica con un momento de gratitud por estar vivos en este mundo y sanos en este momento. Y también con un deseo desde la compasión de que en estos días que vienen, que dicen que van a ser complicados, la gente sufra y suframos lo menos posible. Y terminamos la práctica de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y gracias en la casa también a quienes estuvieron conectados hoy día. Muchas gracias, Gracias, Johnny. Johnny. Estés bien. Gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Igual, chao. Gracias. Chao.